En esta noche vamos a compartir un tema muy especial. Todos los temas de la palabra son especiales y quiero que, por favor, solo que oremos antes de empezar esta exposición de la palabra para que el Señor en su amor y su misericordia nos dé la gracia y podamos con denuedo predicar su palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, Señor, que es de la enseñanza, la predicación de tu palabra, Señor. Te suplicamos, Padre, que en tu amor y misericordia, primeramente, Señor, nos des corazones, Señor, dispuestos a aprender, dispuestos, Señor, a obedecer, dispuestos, Señor, a recibir, Señor, lo que tú hoy nos enseñas, Padre. Toda la gloria es tuya, Señor. Que tu palabra esta noche sea predicada con denuedo, Señor, y que podamos ver milagros, maravillas en el nombre de Jesús, Padre, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a esta noche. El tema de hoy se llama la diferencia entre la posición y la conducta del creyente. Pero para empezar, vamos a hacer un poquito de historia, porque siempre es importante ver desde atrás, desde dónde venimos, de dónde viene esto. Y entendemos que el plan y el propósito de Dios, después de que el hombre desobedeciera, porque tenemos el inicio, que fue el inicio en el Edén, cuando el hombre desobedeció y cayera en pecado. Y parte del plan de parte de Dios era traerlo de regreso restaurando la comunión que se había perdido originalmente, porque nosotros, se recuerda que habla la palabra en el capítulo 3 de Génesis, dice que Dios bajaba en las tardes a platicar con Adán, en el apacible de la tarde. Entonces, había una comunión entre Dios y Adán, había una comunicación entre Dios y Adán. Entonces, eso se perdió al momento que Adán y Eva pues desobedecieron a Dios y cometieron pecado. Y eso es lo que el Señor viene a restaurar en nosotros, la comunión y la relación que Él originalmente tuvo con el hombre. Pero eso lo hace a través únicamente de nuestro Señor Jesucristo, que es el plan de salvación que nosotros ya conocemos, porque dice en Lucas 19:10, dice la palabra que Cristo vino a traer, a reconciliarnos, vino a hacer paz, vino a rescatar lo que se había perdido, dice la palabra. Y lo que se había perdido primeramente era el hombre, ¿verdad? En su relación con Dios, pero también se había perdido no solo el hombre en sí, la humanidad en sí, la creación en sí, sino la relación que el hombre que tenía con Dios, o Dios tenía con el hombre, la comunión que Dios tenía con el hombre. Eso también se perdió en ese tiempo que se pecó. Entonces viene el Señor y prepara a nuestro Señor Jesucristo, que habla la palabra, que Él fue destinado. Imagínense usted que dice la Biblia que Jesucristo fue predestinado. Yo lo digo como predestinado porque fue antes o sea, fue destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que en 1 Pedro 1:20 habla eso. Y es porque Dios en su omnisciencia y omnisapiencia, en su todopoderoso que Él es, no es que el plan de Él se haya perdido o que haya Él descuidado la obra que Él había hecho, sino que Él ya todo lo tenía. Él es Dios y todo está bajo su poder, todo está bajo su soberanía. Y Él dice la Biblia que había destinado a que viniera Jesucristo para hacer la redención de todos los hombres. En 1 Pedro 1:20 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero mire lo que dice aquí a la par. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea que Jesucristo ya estaba destinado desde antes de que hiciera Dios todo lo que existe, los cielos y la tierra, como dice su palabra. Él ya estaba destinado para traer redención a los hombres. ¿Ya me entiende? Quiero que tomemos en cuenta estas partes, porque más adelante quiero que platiquemos un poquito más profundo de esto. Entendemos que ese plan de rescate estaba listo desde que antes desde que Dios creara todas las cosas. Pero la palabra de Dios habla en Efesios 1:4 y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí viene uno de los puntos principales de nuestro evangelio, de nuestra fe, porque dice que nos escogió en Él antes. Ahí con ese habernos escogido nos está dando una posición. Este es un versículo algo, se complica muchas veces porque se piensa, alguna manera de pensar habla, explica de que nosotros ya estamos destinados a ser salvos. O sea, unos vienen para sí y otros vienen para no. Eso pues contradice parte de lo que dice la palabra, porque la palabra primeramente nos manda que el evangelio sea predicado a toda criatura. Si ya se sabe quiénes se van a perder, si el Señor sabe quiénes no y quiénes sí, o quiénes van a entrar o quiénes no, entonces no tendría ese versículo una aplicación de predicarle a toda criatura. Entonces, cuando el Señor habla de un escogernos a nosotros antes de la fundación del mundo, está hablando de que el Señor había preparado un plan para que todo, por eso dice que todo aquel que en Él crea tendrá vida eterna. Y eso es bien precioso porque todo va a girar alrededor de Jesucristo y Él como el arca de salvación, como el plan de salvación del Padre, que es Jesucristo. Por eso en Él nosotros fuimos escogidos. Por eso dice, según nos escogió en Él, o sea, estar en Él nos hace ser escogidos. No sé si me logro explicar o lo estoy confundiendo, mi hermano, pero estar en Cristo nos hace ser escogidos. Eso es lo que nos dice este versículo. Entonces, este mensaje de elección para ser salvo dado al hombre por medio del Espíritu Santo, hasta los ángeles, dice la Biblia, que anhelaron verlo. Todo ese plan magnífico y precioso de salvación. En 1 Pedro 1:12 dice eso, que los cuales anhelaron mirar los ángeles. Pero por medio de esa elección fuimos llamados a ocupar, o sea, usted ya fue elegido. Ahora, por medio de esa elección, usted fue llamado a ocupar una posición delante de Él, por Él y por medio únicamente de Él. O sea, el Señor ya lo eligió a usted, pero eso a usted lo hace ahora ya no ser del grupo, ¿verdad? Usted, del montón, digamos, no, que lo hace a usted ser un grupo selecto que Dios escogió en Jesucristo, porque usted primeramente ya creyó. Eso lo hace pertenecer a ese grupo selecto. Entonces, ya usted está entre el grupo selecto, entre la selección, ¿ya? Que el Señor hizo. Pero eso a usted lo hace ahora tener una posición, que es la de hijo, ¿ya? Porque usted creyó y nosotros ahora somos hijos. Entonces ya nos da una posición de hijo. O sea, ya lo eligieron a usted y a mí y ahora somos hijos. Entonces, dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí aparece la palabra esta famosa, controversial muchas veces, que es predestinado. O sea, usted estaba predestinado, o sea, no predestinado que venga salvo, siempre salvo, y salvo se va a salvar siempre, cualquier cosa puede suceder. No es eso. Fíjese que yo quisiera ponerle un ejemplo. Es como el arca de Noé. El arca de Noé dice que fue preparada para lo que iba a venir, ya que era el diluvio. Todos los que estaban fuera del arca se iban a morir.
y todos los que entraran al arca se iban a salvar. Solo que esa arca le vamos a poner el nombre ahora de salvación y de predestinación. No sé si me logra captar la analogía. Todo el que entra en esa arca está caminando en la predestinación de ser salvo. ¿Ya me entiende? Pero el que no entra en esa arca se pierde. Pero esa arca fue preparada para que todos pudiésemos entrar. O sea, lo que preparó el Señor fue el camino. Lo que preparó, lo que predestinó, Él dijo, voy a predestinar a mi Hijo Jesucristo, porque toda la elección y la predestinación viene, por eso le digo, y está alrededor de Cristo. Yo voy a tomar a mi Hijo y todo aquel que en Él crea va a ser salvo. ¿Ya me entienden? O sea, no es que vengan unos, este viene para perdición y este viene para salvación, no. Todos estamos con el arca, con la puerta abierta del arca para entrar en esa arca a través de creer en Jesucristo, porque el que maneja el arca, el que timonea el arca, se llama Cristo Jesús. Y todo aquel que entra en él, entra en la predestinación de salvación. ¿Me entiende? No sé si me di a entender o lo dejé más confundido, hermano, pero es que es importante que podamos explicar esta palabra, porque ha dado mucha confusión. Entonces dice que Él nos predestinó para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. Esa es la posición que ahora nosotros tenemos después de haber sido elegidos. Ahora somos hijos. Amén. Entonces, fíjese que en la versión del lenguaje actual habla un poquito de esto y tal vez lo explica un poco mejor. Y dice en Efesios 1:5 siempre, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. ¿Ya? O sea, Él dejó el camino, dejó ese camino de esa predestinación para que nosotros fuésemos adoptados, todos los hombres, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, que hemos confesado a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, que hemos abierto nuestro corazón a Él y lo hemos invitado y hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Nosotros ahora somos los escogidos y somos los predestinados en Dios. Y ahora como predestinados, ahora nos ha hecho hijos. Entonces eso ya nos da una posición. Por eso quería que viniéramos desde atrás para adelante, para que nosotros pudiéramos entender un poco cómo viene esto de la elección y la posición. Entonces, la posición, ¿cómo se puede definir la posición? La posición es el lenguaje, el diccionario pues secular, el de la academia, el de la Real Academia, dice que es una manera en que está puesto algo o alguien, pero también se define como lugar que ocupa algo o alguien, o sea, es el lugar que ocupa algo o alguien. En este caso, la posición es el lugar que ahora ocupa usted y que ocupo yo delante de Dios. Pero en la primera carta de Timoteo, en el primera Timoteo, perdón, capítulo 3, versículo 13, yo quisiera que tomáramos el concepto de la posición, cómo lo define la palabra o cómo lo muestra la palabra que es una posición. Y ahí está hablando específicamente de los diáconos, la posición que ocupan los diáconos, pero si uno ve en todos los contextos de las versiones que hay, la nombran, yo saqué tres, la nombran como un lugar de honor, como un puesto honorable o como una posición honrosa. Entonces nosotros podemos concluir que la posición ahora nosotros es el lugar honroso que nosotros estamos delante de Dios, o es el lugar de honor, o es un puesto honorable que donde el Señor nos puso. Yo quiero que todas esas cosas, por favor, nos las grabemos, porque la línea de esto es bien preciosa, bien importante, encontrar la diferencia entre la posición y la conducta, porque eso nos va a fortalecer mucho en la fe. Entonces,
Podemos concluir entonces que el Señor nos escogió de antemano para que nosotros ocupáramos, ya definiendo, resumiendo, un lugar de honor o un puesto honorable delante de Él ahora como hijos. Y esas son verdades que nosotros tenemos que atesorar muchísimo en nuestro corazón. Ahora que somos los escogidos y puestos delante de Él, vienen sobre nosotros porque esta es una cadena, es un círculo virtuoso, porque primeramente nos elige. Segundo, o sea, nos escogió como una elección. De ahí nos predestinó para ser hijos. Eso nos da una posición delante de Él. Pero esa posición trae, ¿cómo le dijera yo? No sé si decirle beneficios o virtudes. Esa posición trae añadido en sí. La posición de hijo trae añadidas bendiciones. Y eso, ahí quiero que comencemos a tomar estas verdades que la palabra de Dios habla, porque esas bendiciones a nosotros son las que nos van a fortalecer en nuestro caminar cristiano. Dice la Biblia que ese privilegio que viene sobre nosotros ha sido vulnerado, ha sido tergiversado y ha sido robado. Y Juan 10:10 dice que el ladrón vino a robar, a matar y a destruirlo. ¿Sí? Entonces, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Robar, espíritu, matar, alma y destruir cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene a robarnos? Porque aquí está hablando de bendiciones que vienen añadidas con la posición que el Señor nos está dando. Son espirituales las bendiciones y lo habla la palabra. Entonces, este ladrón que habla la palabra es el que engañó desde el inicio a Adán y Eva. Fue el que le robó la bendición espiritual a Adán y Eva, la comunión. Él le robó la comunión, prácticamente les robó la comunión, les cortó la comunión a través del pecado, a través de hacerlos desobedecer, les cortó la comunión y la relación que tenía el hombre y la mujer, Adán y Eva, en el huerto del Edén. Y esto es lo que quiere seguir haciendo hasta el día de hoy, pero hacerlo a través de la ignorancia de parte del creyente, de la ignorancia de los beneficios y de las bendiciones que usted como hijo y que yo como hijo tenemos ahora en Jesucristo. Por eso dice la palabra en Oseas 4:6, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, o mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y el enemigo quiere que usted y que yo no nos venga la luz del entendimiento. Fíjese que hasta ese es un principio que lamentablemente, pues, no vamos a hablar de política, pero en muchas naciones como la nuestra, es un principio que lamentablemente también es aplicado, porque es un principio diabólico usted, ¿verdad? Porque no quieren que el pueblo conozca, digámoslo secularmente, porque no quieren que un pueblo conozca y crezca en conocimiento, porque eso, cuando no tienen conocimiento, ese pueblo se vuelve muy vulnerable al engaño. Si nosotros lo pasamos, eso es lo material. O sea, hagamos de cuenta que en países como nosotros, por eso es que la gente que está en muy malas condiciones, los que están ahora, que son autoridades puestas por Dios, dice la Biblia, no quieren que este pueblo comience a conocer, porque eso los va a hacer fuertes y va a ser muy difícil engañarlos. Es el mismo principio que dice la Biblia. El pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y ese principio lo sabe el enemigo. Y es lo que quiere el enemigo, que usted y que yo no conozcamos las verdades, los beneficios y las bendiciones que trae ser hijo. A eso es lo que quiero que pasemos, porque como hijos, ya vimos, gozamos de bendiciones espirituales que vienen agregadas a la posición y que nosotros las olvidamos muy fácil, porque viene la avalancha de dificultades y nos olvidamos
¿Cuál es nuestra posición? Y eso es lo que el Señor quiere que aprendamos ahora. Las bendiciones espirituales en Cristo Jesús para los creyentes, dice Efesios 1:3. Mire lo que dice. Y vamos a estar casi trabajando solo en Efesios porque alrededor de eso está la enseñanza. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, oiga, que nos bendijo. Eso ya es pasado. O sea que ya está consumado, pues. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es un pasado ya. O sea, eso ya está dado por hecho. Si nosotros, como lo estamos leyendo, dijo, porque no dice, los va a bendecir con toda bendición espiritual, no dice. O los bendice con toda bendición espiritual, tampoco dice. Dice que nos bendijo. O sea, que ya es algo que ya está hecho. Que nos toca a nosotros. Creer. Creer que eso ya sucedió. Eso ya fue decretado, pues. Ya fue puesto por Dios Todopoderoso, a través de Jesucristo, por supuesto, a través de Jesucristo, pero que es algo para que nosotros, como creyentes, tengamos. Es para que nosotros lo vivamos. No es para Perico de los Palotes que está afuera, no, es para usted y para mí, porque eso va a tener un resultado en la vida de cada uno de nosotros. Algunos de estos privilegios espirituales se detallan en la carta a los Efesios. Algunos, o sea, hay más de estos. Pero es importante que conozcamos, por lo menos vamos a conocer unos cuantos, porque el tiempo es corto, no podemos todos. Donde escribe Pablo, precisamente para reforzar la fe en la vida de los creyentes y que esto produzca como resultado una conducta agradable al Señor. Proverbios 2:7 dice, Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. ¿Ya? Eso dice la palabra. Entonces, ¿para qué el Señor quiere que nosotros conozcamos los privilegios que tenemos ahora como hijos? Para que nosotros comencemos a andar en una conducta agradable a Dios. Así como dice aquí, una conducta intachable. ¿Y cuáles son esos privilegios? Fíjese que vamos a ver casi que solo la parte de Efesios para que logremos entender un poco de esto. Y Efesios, y veo esto, vemos esto porque los de Efesio, ¿cómo se le podrá decir? Sí, los Efesios o la iglesia de Éfeso, no era una iglesia que estaba caminando tampoco así como en rebelión, como algunas otras. Dice la Biblia aquí en el versículo 15, siempre el 1 dice, por esta causa, dice Pablo, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Eso es lo que le escribe. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, era una iglesia que no estaba caminando mal. O sea, dice aquí que era una iglesia que estaba caminando en fe y que estaba caminando en amor. O sea, que estaba teniendo fruto. No era una iglesia que estaba rebelde. Pero era necesario, además de esto, que Pablo les hiciera hincapié, que les pusiera aquí como el sello en detalles que ellos no tienen que olvidar. Y son las cosas que vamos a ver ahorita. Dice, entre las bendiciones espirituales o los privilegios espirituales, más que todo bendiciones, porque dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ok? A veces nosotros quisiéramos que dijera toda bendición material, ¿va? Pero eso material es lo de menos, ¿va? Aquí dice con toda bendición espiritual, ¿ya? Que creo es la que nosotros debemos anhelar más que la material. La material la puede tener cualquiera, pero la bendición espiritual la van a tener los elegidos, los escogidos y los que han sido hechos hijos. Amén. Esa es la bendición espiritual. Eso no tiene cualquiera usted. O sea, usted y yo somos privilegiados, hermano.
Y quiero que nos quedemos también con esa verdad. Usted y yo somos privilegiados porque nosotros somos los receptores de la bendición espiritual que el Padre da a través de Jesucristo. Amén. Entonces, Efesios 1:4, ¿qué dice? Dice 1:4 que nosotros hemos sido escogidos. O sea, esa es una bendición espiritual, que usted y yo fuimos escogidos. O sea, ya lo vimos desde el principio. O sea, de todo, haga de cuenta que hay 8.000 millones de personas en el mundo, o un poco más. Yo no sé cuánto irá ahorita. Hay 8.000 millones de personas. Y de esas 8.000 millones, que son las que están ahorita, más todas las que ya pasaron, usted y yo somos elegidos, somos escogidos. O sea, eso le da a usted un privilegio y a mí un privilegio enorme, hermano. Porque cuánta persona no conoce del Señor, y usted y yo tuvimos ese privilegio. Hemos tenido el privilegio de haber sido escogidos, hermano, para que nosotros creamos y para que nosotros recibiéramos ese plan de salvación en Cristo Jesús. O sea, eso no es cualquier. Si alguien piensa que ganarse la lotería es difícil, esto es, no se podrá calcular cuántos números hacen para la lotería. No sé, yo pues no compro. ¿Alguien que compre? Me dice. ¿Ya me entiende? Va a ser 1 millón de números. No sé. Pero aquí estamos hablando de que de 8.000 millones de personas, usted y yo fuimos escogidos para creer y para recibir el plan de salvación que es a través de Cristo Jesús. Eso lo tiene que hacer usted, un hombre fuerte, una mujer valiente y un hombre valiente. Por eso es importante que nosotros conozcamos las bendiciones espirituales que vienen añadidas con su posición de ser hijo. Fuimos predestinados, dice la palabra. O sea que hay una predestinación a través de Cristo Jesús para que nosotros conozcamos, para que nosotros seamos salvos, hermano. Es que el Evangelio, tenemos nosotros la bendición de que es predicado aquí abiertamente en Guatemala. Por eso, no sé, alguna vez alguien dijo que, ay, ¿por qué no nací en otro lado? ¿Verdad? Fuera ojos azules y rubio y todo. ¿Y de qué le sirve eso si usted no tiene Cristo Jesús, hermano? Aunque sea todo prietío uno, pero con el Señor aquí en el corazón, porque eso nos va a dar la salvación, hermano. Cuando nosotros partamos de este mundo, en el nombre del Señor, vamos para el cielo. Porque a veces se miran uno es muy enfocado a las cosas materiales. Amén. Solo lo material. Y lamentablemente a muchas personas le enseñan eso. Solo lo material es lo material. No, hermano. Las bendiciones son espirituales principalmente. De ahí somos aceptos. Efesios 1:6 dice que nosotros hemos sido aceptos. Dice para alabanza de la gloria, la alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos. Nosotros hemos sido adoptados como hijos, somos aceptados, hermano. Fíjese que la ley romana decía que el hijo adoptado tenía los mismos derechos, adquiría los mismos derechos. Por eso Pablo habla de esto, porque tenía los mismos derechos que el hijo natural. O sea, nosotros ahora, como hijos adoptados, tenemos los mismos derechos que el hijo natural que se llama Jesucristo. Por eso dice la Biblia que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. ¿Ya? Usted y yo es coheredero, imagínese, hermano. Dice que vamos a estar sentados con él. ¿Será eso motivo de gozo, hermano? Entonces dice que somos aceptos, somos redimidos. Efesios 1:7. Nosotros hemos sido redimidos. Ya no somos culpables, hermano, delante del Padre. Ese es un privilegio grandioso. Ya no somos culpables delante del Padre. Ya Jesucristo pagó por nuestras faltas. Efesios 1:8, somos ahora sabios e inteligentes. Así dice Efesios 1:8, dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y ya sabemos que la sabiduría es el temor a Jehová.
Pero la inteligencia, usted y yo tenemos que ser inteligentes. La inteligencia dice la Biblia que el inteligente ve venir el mal y se aparta. Usted tiene ese privilegio de poder tomar una decisión en su vida cada día, hermano. O sea, nosotros no podemos decir, es que no me di cuenta. No, el Señor dice que a usted lo hizo inteligente y que lo hizo sabio. Y eso a usted le da la capacidad de poder elegir. Entonces, no, nosotros no podemos decir, ay, no sabía. No, usted tiene la capacidad para ver venir el mal y apartarse, porque eso es ser inteligente, así dice la Biblia. Ahora somos sabios e inteligentes. Somos conocedores de su voluntad, Efesios 1:9. Porque a nosotros nos ha sido dado el conocer el plan de salvación que es a través de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, por eso hablamos desde Génesis. Porque dice que Cristo fue destinado de antes de la fundación del mundo para venir a cumplir lo que ahora nosotros conocemos. Y como lo conocemos, lo recibimos. Y como lo recibimos, lo hemos creído. Y como lo hemos creído, ahora somos salvos en él. O sea, eso es un misterio. Por eso ese es un misterio que el Señor ahora reveló. Y eso no lo supieron antes, pues. O sea, eso fue revelado a nosotros, a la iglesia. O sea, es un misterio que por eso hay mucha gente que se pierde, porque ese misterio no le viene a la luz, no le viene al entendimiento, no le es revelado. ¿Ven? Somos alabadores de su gloria. Efesios 1:12. Somos herederos. ¿Herederos de qué? ¿Cuál es la herencia que usted tiene en Cristo Jesús? Tenemos la vida eterna, hermano. Es la más grande herencia que nosotros podemos tener. Es la vida eterna. Por eso dice Efesios 1:11 que nosotros somos herederos. ¿Y qué heredamos? Heredamos la vida eterna. Somos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, mire, porque esas son las arras. O sea, ese es el anticipo. O sea, si nosotros a veces dudamos, tenemos el anticipo. El Señor nos dio un anticipo. Las arras en un negocio es algo que se da por anticipar para que el negocio ¿cómo para que realmente ya no se deshaga el negocio, pues. Viéndolo, viéndolo humanamente o secularmente, las arras son eso. Usted compra algo. Si va a comprar algo, va a comprar una casa, le dice, bueno, yo no tengo ahorita, no le voy a pagar toda la casa, pero le voy a dejar unas arras. Entonces, cuando usted deja las arras, entonces se hace un documento donde dice que usted está dejando unas arras y ese es un documento que se llama promesa de compraventa. Se promete que el dueño de la casa se la va a vender y usted promete que la va a comprar. Y eso queda pactado con unas arras. Entonces Dios dio su Espíritu Santo como arras, ¿ya? De lo que Él ofreció, de lo que Él está ofreciendo a nosotros, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Le dice, nos dijo, yo les voy a dar las arras, que es mi Espíritu, a ustedes, a los elegidos, a los escogidos, a los que ahora están en posición de hijos. Yo les voy a dar mi Espíritu. Esa es la garantía de lo que yo les prometí. Imagínense usted, esto es maravilloso. Entonces, si ya fuimos elegidos, ya fuimos escogidos, ya fuimos puestos en una posición de hijos, eso nos trajo bendiciones espirituales que ya vimos. Ahora viene que tiene que ver con la conducta, porque el tema es esto, la diferencia entre la posición y la conducta del creyente. ¿Qué es la conducta? Es la manera en que una persona se comporta frente a los demás. Sencillo, la definición. La manera en que usted y yo me comporto delante de los demás, esa es la conducta. Sencillo. Pero en Proverbios 20:11 dice, podemos agarrar una definición de conducta y dice, por sus acciones, Dios habla hoy, dice, por sus acciones se conoce si un joven se conduce con rectitud. Entonces, la conducta se puede describir como una acción, ¿ya? Se puede escribir como acción, se puede escribir como hechos, se puede escribir como obras
o se puede describir como actuar, ya viéndolo bíblicamente. Aquí en esta versión dice las acciones, en otra versión, en la traducción viviente, dice su actuar, por su actuar, en otra dice por sus obras. Entonces, esto es bien, bien importante. Entonces, esta conducta o acciones tienen que venir como fruto del entendimiento y la fe sobre la posición de privilegio que tenemos como hijos adoptados de Dios. Efesios 2:10 dice, lo que somos, o sea que eso, la conducta no es por mérito propio hoy. O sea, nosotros, por eso es que nosotros no podemos agradar a Dios con nuestras propias obras. Por eso dice, por eso vimos que conducta también se puede ver como obras o como actuar o como hechos. Entonces nosotros no podemos agradar a Dios con nuestras propias obras, con nuestra propia conducta. Tiene que venir la conducta como un resultado de mi fe en Jesucristo. Mire, Efesios 2:10, yo estoy leyendo si quiere vamos a leer primero acá y después, ay, Dios mío, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero esta versión, la palabra hispanoamericana dice, lo que somos a Dios se lo debemos, primeramente. O sea que de nosotros, nanay. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano. Mire que esta versión es preciosa, como norma de conducta. O sea que Él ya nos tiene de antemano una norma de conducta que viene no por nuestro propio mérito, porque aquí lo leímos, dice, por lo que somos a Dios se lo debemos, ya la posición que estamos, que Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta, para que por medio de Cristo Jesús hagamos el bien, o sea que Dios espera que nuestra conducta sea hacer el bien, o sea, no espera otra cosa. ¿Por qué? Porque es algo que Él determinó de antemano para nosotros, que estamos en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que hacer el bien, así dice acá. Entonces, el Señor espera de nosotros que vivamos una vida, lo que hablábamos, haciendo el bien, o las buenas obras, como dicen otras versiones. Pero este bien o obras tienen que ser el resultado de haber creído primeramente en Jesucristo. Esto nos da una nueva posición en Él, no para hacer obras propias, sino las que Él nos dice. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta. O sea, ya lo vio. Mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. O sea que aquí tenemos una cualidad de una buena conducta, que es la humildad. Es una buena conducta. Las obras con una buena conducta, dice, mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. O sea, una buena conducta es el humilde. Esa es una buena conducta delante de Dios. Ahora, ¿qué es la conducta que espera el Señor? Proverbios 20:11, vamos a ir un poquito rápido porque ya se nos está agarrando el tiempo. Proverbios 20:11 dice que la conducta que espera el Señor en su palabra dice que es limpia y recta. Primera Timoteo 4:12 dice que es en amor, en espíritu, fe y pureza. Es parte de la conducta que Dios espera de usted y de mí. Santiago 3:13 dice con sabia mansedumbre. O sea que la mansedumbre es parte de la conducta que Dios espera. Entonces, vivir una conducta de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, dice Efesios 4:1. Yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego, dice, que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Ahí viene la elección. O sea, que Dios espera de usted y de mí que la conducta que nosotros reflejemos sea acorde al llamamiento que usted tuvo.
Por eso es que hay una diferencia, por eso es que estamos viendo la diferencia entre la posición y la conducta, porque aquí ya hemos visto algunos tips ya que dice la palabra, que el Señor espera de nosotros que nuestra conducta sea acorde. Dice acá, pórtense bien, o sea, tengan una buena conducta, como buenos seguidores de Cristo, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sirvan, ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. O sea, que la conducta que nosotros mostremos se llama testimonio. O sea, con nuestro testimonio que nosotros hacemos lo que decimos, no como le digo el Señor de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque la conducta de ellos no era la correcta. Dios espera de cada uno de nosotros que nosotros hagamos lo que nosotros decimos, pero no solo eso. Primeramente, que hagamos lo que nosotros hemos creído y en quién hemos creído. Eso es lo que espera Dios de usted y de mí. Por eso está hablando nos habla de la conducta, y la buena conducta en nosotros dice que servirá para avergonzar a los calumniadores, porque hay mucha gente que se levanta en contra a calumniar el evangelio. Hay mucha gente que se levanta a señalar a pero si era cristiano. No dice que es cristiano, pues hermano, le dice, hasta hermano le dice. Y mire usted cómo habla. No dice que es cristiano, pues hermano, y mire dónde los tomaron la foto, dónde estaba, hombre. Cuando nosotros comenzamos a vivir lo que nosotros creemos y comenzamos a vivir lo que dice la palabra, esos van a quedar avergonzados porque no tienen a usted donde tacharle, no tienen donde señalarle. Porque si usted es pregonero de amor y la gente recibe amor, ¿cómo lo van a calumniar? Si usted es pregonero de misericordia y la gente recibe misericordia de usted, el evangelio, ahí está usted predicando sin necesidad de subirse a un púlpito, hermano. Ahí está usted dando a conocer la verdad del Evangelio de Cristo, que es amor, que es misericordia, que es salvación. Y ahí es donde las puertas se abren para que usted entre con el mensaje de salvación para esa persona. Amén. Entonces, ya concluyendo, porque ya creo que ya estamos casi que en tiempo, dice la Biblia en Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Yo hablo la versión viviente, la Biblia viviente, perdón. No se amolden, dice, a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas, oiga, diferentes en cuanto a su conducta y su forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Lo vuelvo a leer. No se amolden a la conducta de este mundo. Les dije yo desde un principio que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. El enemigo vino a robar el conocimiento, a robarle las bendiciones que Dios ha determinado para usted y para mí, que hemos sido elegidos, escogidos y posicionados como hijos, para que usted comience y yo comencemos a reflejar la conducta de Él. Para eso es que Él nos da ese privilegio, para que comencemos a reflejar la conducta del reino, la conducta de los hijos de Dios, y no nos comencemos a moldar, a adaptar a la conducta del mundo. Para eso nos dio ese privilegio el Señor. Por eso viene la conclusión en cuál es la diferencia entre la posición y la posición y la conducta del creyente. La diferencia va a ser en lo que hemos creído, hermano. Si usted cree que las bendiciones que han sido añadidas a la posición como hijo que ahora usted es, usted va a reflejar la conducta correcta. Pero si nosotros dejamos de creer esto, por eso les decía yo que el enemigo no quiere que venga el conocimiento, no quiere que nosotros, tal vez la palabra no es la correcta, empoderado, hermano, porque creo que es una palabra que tal vez se ha usado mal, pero el enemigo lo que no quiere es que usted sepa el poder
que el Señor ha delegado a través de su presencia, de su espíritu en usted y en mí. Quiero concluir con esto. Quiero concluir con esto. Y dice Efesios 1, 19 al 20, solo para rematar lo que estoy hablando ahorita. Dios nos ha capacitado con su espíritu para dar buenos frutos, recordando lo que dice la palabra. La grandeza de su poder en nosotros, ese mismo poder que resucitó a Cristo. Efesios 1, del 19 al 20. Y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? O sea, ahí está usted y ahí está yo y ahí estoy yo. ¿Por qué? Porque al haber creído nos ha hecho ser hijos de Dios. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Yo quiero concluir con esto, que dice acá, que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, hermano, es el mismo poder que el Señor ha depositado en usted y en mí a través de su presencia del Espíritu Santo. Y ese poder es lo que lo va a hacer a usted vencedor en toda dificultad, en toda prueba y en toda tentación que va a venir a su vida. Por eso es importante que usted entienda la posición que usted tiene, entienda el privilegio que Dios le ha dado de ser adoptado como hijo suyo. Pero eso, aparte de las bendiciones, el Señor está hablando aquí que ese poder que es, dice, supereminente grandeza, o sea, es un poder que no tiene fin, es un poder infinito que resucitó a Jesucristo, es el mismo que lo capacita a usted, hermano, y a mí. Entonces, ¿cuál es el mensaje que el Señor quiere que nosotros nos quedemos con esto? Que nosotros, según lo que creemos, así va a ser nuestra conducta. Si usted creyó en las promesas, creyó en las bendiciones del Señor, las cree en su corazón, su conducta va a ser reflejada, se va a reflejar en eso. Y además de eso, el Señor lo capacita a usted por su Espíritu Santo, por el poder de Dios, que es su Espíritu, para que usted lo haga. Porque no viene, ya lo vimos, que no viene por mérito propio, viene porque Él lo ha puesto de antemano para que caminemos en esas buenas obras, en esa buena conducta que Él quiere. Amén. Creo que ya estamos concluyendo el mensaje. Damos gracias a Dios por este tiempo. Quiero orar nada más. Y Padre, te damos gracias por la bendición de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy entendemos, Padre, la capacitación que tú nos has dado. Entendemos, Señor, el poder que has puesto en nosotros por tu presencia, por tu espíritu, porque no es mérito, es tu poder, es tu misericordia. Padre, gracias porque nos capacitas para vencer. Gracias porque nos capacitas para andar en buenas obras. Gracias que nos capacitas para hacer el bien, Padre. Y hoy nosotros creemos, Señor, tu palabra. Hoy creemos, Señor, lo que tú nos dices, que nos bendices. Recibimos esas bendiciones espirituales. Las recibimos para nuestras vidas como escogidos, Señor, como predestinados, Padre, como alabadores tuyos, Señor, como hijos tuyos, Padre, como sellados con tu presencia, Padre, como receptores de tu espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Y reprendemos, Señor, toda duda. Reprendemos, Señor, toda debilidad que ha venido por la falta de conocimiento, Señor. Reprendemos toda debilidad que ha venido, Señor, por no creer, Señor, muchas veces en tu palabra. Hoy, Señor, recibimos tu palabra, Señor, y te damos gracias, porque nos fortalece, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Toda la gloria es tuya, Padre. Amén y amén.